iniciamos una nueva serie de charlas que vamos a tratar sobre la Pamplona barroca. Después de haber dado las charlas sobre la Pamplona romántica y luego sobre la Pamplona neoclásica, pensaba que no necesitábamos dar estas charlas porque realmente la Pamplona barroca está muy estudiada. Hay unos libros extraordinarios, por ejemplo, La arquitectura señorial de Pamplona en el siglo XVIII, de Pilar Andueza Unanua, o otros libros como La guía de arquitectura de Pamplona, con Asunción de Orbes y Bate, pero de cierta manera nos hemos dado cuenta de que realmente hay muchas pequeñas casas que forman parte de esta época apasionante y que, así como hicimos con las casas románticas y las casas neoclásicas, podía venir muy bien hacer unos recorridos. Los recorridos van a ser, al igual que pasó en la arquitectura del neoclasicismo, en 4 partes: la Pamplona del Burgo de San Saturnino, la Pamplona de la población de San Nicolás, la Plaza del Castillo y su entorno, y por último la Navarrería. Fijaros que hay quien dice que realmente no existió un barroco español. Cuando uno lo compara con el barroco austríaco, el barroco del sur de Alemania o con el barroco del norte de Italia, uno se da cuenta que el barroco español realmente fue mucho más austero. Fijaros, en estos cuadros de Tintoretto, que en cierta manera preanuncian ya lo que va a ser el barroco, vemos en ese fondo, el barroco es un mundo de perspectivas, de infinito. Si el Renacimiento fue algo claro, consolidado, sereno, el barroco tiende siempre a lo desconocido, al infinito, al misterio. Fijaros en esta perspectiva de Tintoretto, en ese fondo, con esa luz plateada, en esa bellísima arquitectura, está en cierta manera reflejado lo que va a ser lo que llamábamos el primer barroco español. Quizás sería mejor llamarlo manierismo español o incluso herrerianismo, porque toda España va a estar muy influida por la arquitectura de la época de Felipe II y por todos los movimientos que van a surgir entonces de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Juan de Dios, Juan de Ávila, una serie de movimientos que condujo al misticismo español y que va a marcar muchísimo la arquitectura de lo que se ha llamado el barroco español. Fijaros que en este otro cuadro de Tintoretto se acentúa también mucho lo que va a ser el barroco. Ese mundo de tormentas, de misterio, de expectación, de tragedia, de sublimación de la emoción, va a ser el mundo del barroco, frente a la serenidad renacentista. Entonces, aunque veamos a veces una arquitectura idéntica a la renacentista, nos damos cuenta en su intensidad interior que realmente está expresando mucha más tensión, mucha más pasión que la arquitectura renacentista. Este cuadro quiero dejar de poneros porque es un boceto que pintó Tintoretto para el Palacio de los Dux de Venecia, que representa el paraíso, y tenemos la suerte de que ha pasado a ser propiedad de España dentro del Museo Thyssen, y es una verdadera maravilla. Este otro cuadro de Tintoretto donde se ve lo que va a ser el mundo del barroco, ese ansia de infinitud, de misterio, donde la naturaleza cobra una fuerza especial, donde en cierta manera la línea se difumina y lo que aparecen son las manchas de color, las sombras. O podíamos poner este maravilloso cuadro del Greco, que es sin duda un preanuncio de lo que va a ser el barroco español, esa mezcla de misticismo, emoción, sentimiento, con esta visión desgarrada y misteriosa de Toledo. O esta otra visión de Toledo también, que anuncia lo que va a ser ese mundo español, un mundo a la vez muy austero, nacido de la austeridad del siglo XVI, que va a continuar a lo largo del siglo XVII, pero con una enorme emoción interior. También va a ser el mundo, frente al ideal del Renacimiento, podríamos decir que el hombre del Renacimiento es el David de Miguel Ángel, un ideal perfecto. El barroco va a valorar lo pequeño, va a valorar lo cotidiano, va a valorar lo popular, va a valorar la vida cotidiana y la va a ennoblecer. Estos maravillosos bodegones de Zurbarán, que no son realmente bodegones realistas, no tienen la intención del naturalismo, del realismo, de en cierta manera disminuir las cosas, sino que las ennoblecen. Lo mismo va a pasar con los personajes humildes, en este caso de la corte, los bufones, los payasos. El barroco va a ennoblecer lo más pobre, lo más humilde, lo va a transformar en santidad. ¿Y qué figura sino barroca, aunque realmente se escribió
en el siglo anterior del Quijote. Un hombre que realmente huye, en cierta manera podríamos decir que huye de la realidad a la búsqueda de un ideal, pero que él todo lo ennoblece. A las camareras de los mesones las transforma en princesas, a los galeotes o prisioneros los transforma en caballeros. Como decía Unamuno, es un hombre que todo lo que toca, todo lo ennoblece. Eso es lo que va a hacer el barroco. O también ese reflejarse en un espejo tan típico del barroco. El barroco a la vez es la época del teatro, busca la ilusión. Muchas veces hemos dicho la plaza mayor, las plazas mayores que se hacen entonces, son como escenarios de un gran teatro, como si la vida fuera un gran teatro. El barroco va a ser un mundo de reflejos, de enigmas, de misterios, de luces lejanas, de sombras. En estos maravillosos paisajes de Velázquez, fijaros que donde se anuncia ya el impresionismo, fijaros en estos paisajes donde ya no está dibujada la vegetación por la línea, como pasaba en el Renacimiento, sino que ahora son manchas de color, sensaciones, lejanías. Estas lejanías, que la veremos en los cuadros de Velázquez, van a estar mucho en las miradas de las ventanas de los palacios barrocos. Ese misterio de la vegetación indefinida, oculta, que parece que te está llevando siempre aún más allá. El barroco va a ser la época de nuestros reyes, los últimos reyes Austrias, Felipe III, fijaros en estos paisajes de Velázquez, Felipe IV, paisajes donde, como veis, hay una búsqueda de infinito, siempre en movimiento, Carlos II, y ya en el siglo XVIII, porque es verdad que el barroco español podríamos decir que duraría de 1600 a 1700. Y también exactamente sería el siglo XVII y luego de 1700 aproximadamente a 1750. Es decir, sería casi siglo y medio en que, aunque realmente podemos considerar que nace ya antes, que con Felipe II empieza ya el manierismo español que va a dar origen al barroco, sí que es verdad que nos movemos ahí en una órbita del siglo XVII y del siglo XVIII. Pero el siglo XVIII hasta su mitad. Este es ya Felipe V con la dinastía borbónica, Fernando VI, y podríamos decir que ya con Carlos III va a aparecer lo que se llamó barroco clasicista, pero que realmente ya es un neoclasicismo, que tiene muy poco ya que ver con el barroco español. Es cierto que en esta época borbónica aparece lo que se va a llamar el rococó, que es un barroco muy diferente del español, mucho más suave, donde busca la delicia de la vida, en cierta manera reflejaba la vida de la corte francesa, alejada totalmente de la realidad y que busca por así decir, los placeres de la vida. Esto va a influir muy poco en el mundo del barroco español, pero sí que vamos a ver en algunos palacios o casas de Pamplona. Vamos a ver cómo esta suavidad del mundo francés va a entrar sobre todo en las rejerías de los balcones. Pues bien, el barroco español nace a partir de un monumento apasionante, una de las maravillas del mundo, enigmático, cuyos enigmas aún siguen sin esclarecerse, que es el Escorial. El Escorial era a la vez fortaleza, por sus torres, monasterio, biblioteca, universidad, panteón real y sobre todo un homenaje a la Eucaristía. Esto va a ser una constante del mundo del barroco español. ¿Veis? Todo lo centra la cúpula de la Eucaristía. Y esto va a dominar lo que van a ser los conventos españoles y los conventos pamploneses. Esta arquitectura con una serenidad tremenda, pero a la vez con una pasión contenida, es la que va a influir muchísimo en la arquitectura española. Fijaros que esto realmente es muy poco barroco si pensamos en el barroco en algo muy exagerado, con formas muy curvas, ¿no? Pero sin embargo su intensidad, su pasión interna es ya la búsqueda de una emoción intensa. Como ejemplo, los palacios barrocos va a ser este gran palacio de Capitanía General de Madrid, que es de Juan Gómez de Mora, el que va a construir. Pamplona ha tenido mucha suerte porque vimos en el neoclasicismo que el mejor arquitecto del neoclásico, del primer neoclásico español, Ventura Rodríguez, construyó mucho en Pamplona. Lo mismo va a pasar con el último barroco, con los Churriguera. Pues este primer barroco, que es el barroco de Gómez de Mora, va a hacer las Recoletas de Pamplona.
Va a influir mucho, por tanto, en Pamplona, en ese extremo del tema que hoy vamos a tratar. Como veis, es una arquitectura muy serena que recuerda la arquitectura renacentista, pero que tiene mucho más peso, mucha más densidad, mucha más intensidad. O una plaza barroca, aunque realmente alguien podría decir que es más una plaza renacentista. Es la Plaza Mayor de Madrid, también de Juan Gómez de Mora. Con esa, fijaros en este tema del adintelado, que lo vamos a ver en la Plaza del Castillo, porque la Plaza del Castillo es otra gran plaza española, pero diferente a las demás porque no se ha sometido a ninguna disciplina. Esta es una plaza considerada ya una plaza barroca, pero como veis es muy austera en sus gestos. Aquí tenemos la obra de Goyeneche, el Palacio de Goyeneche en Madrid, que hoy es la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que fue reformado por los neoclásicos, aquí tenía una portada barroca, pero que va a recordar, si os fijáis, muchísimos de los palacios pamploneses. No hay tanto palacio pamplonés de esta escala, pero sí que los hay. El Palacio Endulain, por ejemplo, o el palacio que vamos a ver ahora, del Palacio Ezpeleta, o de los marqueses de San Miguel de Aguayo, que lo vamos a ver en la calle Mayor. Y los palacios pamploneses van a tener de Rivera, de este gran arquitecto español madrileño, van a tener algo que siempre hace el barroco, que es quizá una gran austeridad en toda la fachada, pero un gran gesto en su corazón, en su centro. El barroco tiende siempre al centro. Muchos dicen que es una influencia árabe de concentrar la decoración en un punto. Chueca-Goitia, ese gran historiador, habla de que realmente es sacar el retablo de las iglesias, sacarlo al exterior. Y dentro del último barroco, ya del barroco del siglo XVIII, tenemos a los Churriguera, apoyados por Goyené, por los navarros de Madrid. Churriguera va a hacer esa casa que hemos visto de Goyeneche en Madrid y también, como veis, va a hacer la Plaza Mayor. Son varios hermanos, la Plaza Mayor de Salamanca, considerada la plaza más bella del mundo. Y esta plaza, muy diferente como habéis visto a la de Madrid, fijaros que una representa el barroco primero, casi un manierismo del siglo XVII, y esta representaría el barroco del XVIII. Fijaros que la Plaza del Castillo realmente, sin esta ordenación, sin esta disciplina, es realmente una gran plaza barroca. Este es el mundo de ese barroco español que va a ser un mundo de balcones, de fiesta, de alegría, de vida en la calle, y que no por eso renuncia a ese misticismo, a esa continua religiosidad, a ese ennoblecimiento de lo cotidiano. Estas plazas son en el fondo un ennoblecimiento de lo cotidiano. ¿Qué país del mundo tiene una plaza mayor de mercado, de corridas de toros, de encuentro de las gentes, transformada en una gran plaza-palacio? Solo esto lo podía hacer el barroco. Fijaros en sus balcones y cómo recuerda esto realmente, ordenadamente, a lo que es la Plaza del Castillo pamplonesa. Como veis, es un mundo, realmente para algunos fue la época cumbre de la arquitectura. Muchos opinan que no se ha llegado a una dulzura así, ni a una arquitectura tan amable que tanto acompañaba al hombre. Y si lo vemos en la música, fijaros que estamos hablando, en estos, a caballo de los siglos XVII y XVIII, estamos hablando de una de las cumbres de la música del barroco. Fijaros que muchos de estos palacios que vamos a ver por Pamplona coinciden con la vida de Vivaldi y de Albinoni, que para muchos son la cumbre realmente de la música. Pues bien, Pamplona es una ciudad muy barroca. Aparentemente es una ciudad medieval formada por tres burgos, una población romana, luego lo veremos, dos poblaciones medievales, pero en el barroco, ya en el Renacimiento hace una ciudad ideal, que es la Ciudadela, pero luego el barroco, con Felipe II y sus descendientes, va rodeando la ciudad por un sistema realmente de puntas de diamante, como veis, de fosos, murallas, baluartes, que realmente la está transformando en una imagen de espejos de ciudad barroca. Aquí tenemos lo que era el burgo romano, arrasado por los burgos medievales y transformado luego en una extraña ciudad medieval donde quedan restos de la vieja cuadrícula romana. Luego una ciudad fundada por Alfonso el Batallador. Recordemos que Tudela aún estaba en poder musulmán. Una preciosa ciudad camino con dos iglesias fortaleza en sus extremos, San Fermín y San Lorenzo, que es el tema que vamos a tratar hoy.
y la ciudad, la población de San Nicolás, una fundación del obispo, de cierta manera para contrapesar la fundación real y que se llevaron entre sí muy mal. Son iglesias fortaleza en parte por eso, con un gran foso entre las dos. Otro tercer foso, segundo foso, lo separaba de la ciudad romana. Y ambas se fueron destruyendo hasta que Carlos III el Noble construye en tierra de nadie el ayuntamiento, en una vaguada, y unifica por fin la ciudad. Bien, hoy vamos a tratar, por tanto, de esta primera ciudad medieval. Vamos a entrar por la calle Mayor y volveremos luego hacia la calle Jarauta, luego Descalzos, luego correremos la calle San Francisco para llegar aquí y acabar en el ayuntamiento. Una de las primeras sorpresas que nos llevamos al entrar en Pamplona es que el barroco empezó ya a jardinar en los bordes de la muralla, los paseos de la ciudad, recordemos el Paseo del Prado de Madrid. Aquí empezó también a jardinar la Taconera, el Paseo de Sarasate, es decir, el barroco es el primero que empieza a jardinar la ciudad dentro de sus murallas. Pero hay un tema muy importante, y es que este primer barroco español, o manierismo, como podemos llamarle, heredero del Escorial, va a actuar en una serie de espacios, y sobre todo en este espacio. En esta puerta de la muralla medieval se van a instalar las agustinas recoletas, una orden, siempre que veáis la palabra recoleta o descalzo, supone una reforma de las órdenes anteriores, una reforma que luego aparecerá con el Concilio de Trento, de mejorar la vida de la Iglesia. Aquí se van a instalar las agustinas recoletas, van a encargar el proyecto a Juan Gómez de Mora, el mejor arquitecto entonces de España, que es el que va a hacer la Plaza Mayor de Madrid, va a hacer la clerecía de Salamanca, va a hacer el Ayuntamiento de Madrid, va a hacer ese palacio que hemos visto, que es Capitanía General de Madrid. Es decir, Pamplona tiene la suerte de que va a actuar uno de sus grandes arquitectos de este momento, va a actuar aquí. Y no solo va a actuar aquí, sino que, como vamos a ver luego, intentó crear una pequeña plaza mayor, tipo la Plaza Mayor madrileña o la Plaza Mayor de Valladolid, en este rincón de Pamplona. La entrada a Pamplona, esta gran ciudad de murallas, donde se veían los conventos del Carmen a lo lejos desaparecido, los nuevos carmelitas, el viejo hospital, Santo Domingo, Capitanía General y sobre todo los Descalzos, es decir, una ciudad rodeada de conventos en su muralla, tenía esta preciosa puerta que, por desgracia, con los planes del ayuntamiento de peatonalizar todo el casco, de esta manera matándolo, y de hacer que no se entre por aquí, pues está matando la entrada más bonita que tenía Pamplona. Era una entrada, como veis, que nos está hablando de que estamos llegando a una ciudad donde llegó a ser en el barroco una ciudad conventual. Este es el maravilloso convento de las Agustinas Recoletas, que definió esta gran plaza dentro de lo que eran las murallas de la ciudad, al lado de la última iglesia, que perdió su fachada románica, su torre románica, la perdió para hacer el romanticismo, hacer esta nueva fachada, pero que tenía una gran capilla barroca que era la capilla de San Fermín. ¿Oís? Esta era otro de los bordes de la ciudad. Pues bien, aquí aparece esta primera plaza de las Agustinas Recoletas, donde podríamos decir que empieza esta Pamplona manierista o prebarroca que va a definir nuestro barrio. Fijaros, allí tenemos el precioso convento de las Agustinas, una fachada con una tremenda serenidad basada en la fachada que hizo el tío de Gómez de Mora, Francisco de Mora, para Santa Teresa de Jesús, que la pagó realmente el arquitecto en Ávila, y retomando esa fachada tan austera, pero que ya tiene en parte de la verticalidad que va a tener el barroco, se hace este convento por Juan Gómez de Mora, el autor de la Plaza Real Mayor de Madrid. Pero fijaros que aparece aquí un lienzo de casas que estaba tratando de definir una plaza, una pequeña plaza mayor ante el convento. Fijaros, aquí la tenemos. Aparece ya el gran balcón del barroco. El barroco va a ser un mundo de exuberancia, de disfrute de la vida, de ennoblecimiento de lo cotidiano, y nada mejor que el barroco. ¿Para qué? Para colocar colgaduras, para colocar flores, para asomarse a la vida de la calle, para ver las procesiones, los desfiles. Y dentro del barroco la exageración del gran vuelo de sus balcones, que luego veremos cómo el neoclasicismo, y lo tenemos, va a tratar de reducir la locura de estos balcones tan volados del barroco. Y luego fijaros que aquí aparece, y lo tratamos en hablar de la Pamplona Oriental,
la Galería de Arquillos, que es una galería de un origen antiquísimo, en parte musulmán, que va a retomar Pamplona, Navarra y Aragón, la van a retomar en los grandes palacios del Renacimiento y del Barroco. Pues fijaros como aquí hay una intención de crear un lienzo definiendo la bellísima plaza de las Recoletas. Fijaros con las arquerías, y ahora fijaros cómo estas arquerías seguían, sin duda, a lo largo de esta casa, que como veis es ya una casa del neoclasicismo y en parte romanticismo, y probablemente quizás seguían también hacia la esquina. Fijaros qué conjunto tan precioso de plaza con todas estas balconadas. Como veis, las puertas coinciden con las puertas que van a tener las Recoletas. Hay una secuencia de puerta-ventana, puerta en el eje, en cierta manera en el eje de esa plaza. Unos pequeños escudos, muy típicos de esta época del siglo XVII. Fijaos, no le importa girar para adaptarse a las alineaciones que venían de atrás. Otra preciosa puerta de esta época. Esto sería el primer barroco español. Pues fijaros que aquí, ¿veis? Sigue la arquería seguía a lo largo de esta casa que por desgracia ha roto la arquería, una casa transformada, y ha roto la continuidad también del gran balcón. Como veis, han sido transformados esos viejos balcones barrocos, ha sido suprimida la arquería, elevado un piso, los miradores. Fijaros que aquí tenemos ya la portada de las Recoletas, una enorme austeridad típica de los herederos del Escorial, y por eso hay quien dice que no existe el barroco en España, que es una especie de manierismo místico. Y esto es algo muy típico del barroco. El barroco, como ennoblece lo cotidiano, ennoblece a los vagabundos, ennoblece a los mendigos, como hacía Don Quijote, el barroco no le da importa mostrar el ladrillo visto, no le importa mostrar el adobe o la mampostería, a veces lo trata con una capita como de cal coloreada, el encebollado, y no le importa mostrar sus grandes muros. Ahí tenemos la típica silueta del mundo barroco, grandes muros de los conventos y las cúpulas de sus iglesias, porque el barroco va a ser un mundo de cúpulas. Ahí tenemos la cúpula de la capilla de San Fermín. Y si seguísemos por este borde de la ciudad veríamos otro conjunto barroco, el convento de los Descalzos. Si como Recoletas indica una reforma de la orden de los agustinos o agustinas, una reforma buscando una mayor austeridad, una mayor serenidad, lo mismo pasa con los carmelitas, que los descalzos respecto a los calzados supone la reforma de Teresa de Jesús de San Juan de la Cruz. Aquí, como veis, es un edificio de mampostería que ha sido enfoscado, pero tiene el mismo espíritu. Ahí está la cúpula define el altar, y aquí tenemos las murallas que definen estos conventos. Hay quien ha dicho que esta ciudad del barroco español vuelve a ser una ciudad del Islam, y tiene mucha razón. Vuelve a ser una ciudad de viejos palacios cerrados, ocultos, y decía Lorca que en los conventos femeninos solo se habla de amor, y es verdad, son palacios dedicados a un único señor, que es Dios, y donde las monjitas dedican su tiempo a amar a Dios. Son palacios del amor. Aquí tenemos los carmelitas descalzos. Y por acabar de ver esa zona de la capilla de San Fermín, fijaros esta preciosa arquería, como veis ya es del mundo ya más barroco, donde busca más efectos, donde no le importa mostrar el ladrillo, las grandes cornisas. El ritmo es algo típico del barroco, la aparición del ritmo, la aparición de las jerarquías, donde definía este pequeño espacio. Aquí llegó a estar la aduana, un edificio muy interesante, llegó a estar el Palacio Armendáriz. Esta casa la vimos en la Pamplona Oriental, es una casa que tenía arquerías, o veremos el esquema del barroco tan típico de un primer piso, planta baja, un primer piso muy austero, para que la vida se marche al piso segundo, cambiando la escala de la ciudad. Aquí tenemos la capilla de San Fermín, transformada por los neoclásicos, pero que forma parte de esas grandes capillas de cúpulas barrocas, que son realmente un homenaje a la Eucaristía, a los santos. Y aquí está el monumento a la Inmaculada, un tema muy barroco. El barroco español llenó Austria, Alemania, todo Centro Europa de columnas dedicadas a la Virgen, que se llamaban los triunfos.
Y fijaros, no quería dejar de poneros cómo era esta plaza antes. A mí me parecía realmente una plaza deliciosa, una plaza bellísima, preciosa. Pero todo lo que hemos hecho a finales de este siglo, de cierta manera, ha mermado mucho el carácter que tenían estos espacios tan bonitos. Fijaros qué preciosidad de rincón, que realmente era una plaza barroca, realmente. Sus movimientos de- que ascendían. ¿No? Me parece que fue una pérdida enorme. Al hacer el aparcamiento, pues se transformó todo esto y realmente perdió muchísima categoría. Fijaros qué preciosas fotografías de Pamplona, o esta fotografía más antigua, como veis, ¿no? Como todo era tan cuidado, tan limpio. Pues bien, empezamos la calle Mayor, tras este gigantesco muro de los clásicos revolucionarios que vimos en esas lecciones, otra gran pieza del neoclasicismo, casi ya romanticismo, esta gran caserón, y iniciamos la calle Mayor. Los primeros ejemplos de la calle Mayor van a ser un tanto pobres, porque aquí aparece ya un gran balcón. Fijaros, para descubrir el mundo barroco, basta ver que la barandilla de los balcones sea lo que se llama barandilla de peras, que es decir, formando, como veis, ese ensanchamiento con forma de una pera. Esta vimos que, hablando del neoclasicismo, aunque muchas de estas barandillas tienen recuerdos del último barroco, del rococó. Pero bueno, aquí tenemos la típica casa con un gran balcón corrido, pero como veis ha sido transformada después, basta ver las barandillas, ha sido transformada después probablemente el neoclasicismo en época más moderna, alterando un poco su percepción. Aquí tenemos otro ejemplo muy parecido. Fijaros que aquí el balcón va en planta primera, ya veréis cómo el barroco siempre va a subir el balcón a planta segunda, y se parece mucho a la otra casa. Como veis, ha sido transformada por unos balcones nuevos que han mermado un poco la fuerza que puede tener el balcón principal. Y aquí tenemos un ejemplo muy bonito. También está pasando lo mismo. Fijaros que el balcón, veremos cómo en otras calles el barroco ya va a triunfar y va a subir el balcón al segundo piso, el balcón principal. Pero aquí, como veis, la vida está aún en este primer piso. Siempre estas casas tenían su escudo y después, a partir de aquí, inicia un movimiento la casa hacia un gran alero. Los grandes aleros se perdieron en Pamplona por una ordenanza que los obligó a cortar. Antes se tocaban los aleros de unas casas y de otras. Inicia un movimiento vertical haciendo que estos huecos no tengan balcón o tengan balcones muy pequeños. Fijaros qué sensación da ambas casas. Fijaros el zócalo con esta preciosa cornisa. Y fijaros, este movimiento ya es un movimiento barroco. Movimiento de un gran balcón exagerado, que el barroco por un lado tiende a la horizontalidad para hacer una arquitectura pesada, pero con estos balcones lo aligera, y luego, frente a esa horizontalidad, crea también un movimiento vertical que va ascendiendo hacia lo alto. Fijaros que aquí aparece un tema que os hablé de él en el neoclasicismo. El neoclasicismo trata con molduras de piedra estos bordes, pero ya en el barroco aparece una moldura de madera que lleva a veces la carpintería, la lleva al exterior. Un tema curioso, es decir, empieza a tratar, el barroco todo lo quiere tratar, todo lo quiere suavizar. Entonces, no puede ver el canto recto de un hueco y vacío, entonces lo trata con la carpintería. Ahí veis, tras esos nuevos balcones, fijaros también las molduras del balcón barroco son unas molduras muy suaves, frente a las que vimos en el neoclasicismo, que es una moldura muy recta. Vamos, es un friso recto para luego tener la moldura al final. Pero veis qué bonita esta composición que ha sido pintada probablemente en el romanticismo, un pequeñísimo escudo. Pues ya podríamos hablar ya de un palacio barroco. Y al lado tenemos otra casa que fijaros que a veces llegué a pensar si fueran ambas un único palacio, porque veis que tiene la misma actitud. De nuevo, este gesto de la carpintería llevada hasta el extremo, incluso las carpinterías se parecen. Habría que interesar ver si realmente fue un único palacio transformado luego en dos. Y aquí tenéis de nuevo estos vuelos en los últimos balcones. Veis este conjunto. Esta casa ha subido un piso más, pero podría ser interesante pensar que fue un gran palacio barroco, aunque el escudo marca un eje claro en la primera casa. Aquí tenéis, por desgracia aquí han sufrido las plantas bajas, toda esta pobre calle Mayor de Pamplona que está
una calle que está perdiendo mucho comercio y que si no se remedia, pues es una calle que tiene muy mal futuro. Fijaros esta preciosa composición de esta eje vertical que va surgiendo a partir de una gran gesto horizontal. Estamos ante un mundo barroco, aunque esta sucesión de balcones todos iguales anuncia ya el neoclasicismo, es decir, ya una época en que los pisos se reparten por distintas familias, mientras que en el barroco la casa es una casa única, donde aunque vivan los sirvientes arriba, es de una única familia. Por eso tiene un único escudo. Y aquí llegamos al palacio del marqués de San Miguel de Aguayo, de los Agustín Echeverz, luego llamado también Ezpeleta, según los que fueron comprando el palacio, que fue gobernador del reino de Guatemala, tuvo muchos cargos en Indias y él, con las ganancias de Indias y con el reconocimiento de la corte, construye a caballo del siglo, al final de 1600 y comienzos de 1700, este palacio, que se considera 1709, cuando empieza ya su fachada. Fijaros que es el típico gran palacio del barroco. Fijaros, planta baja y planta primero entrepiso formando un gran zócalo. ¿Eso qué es lo que hace? Hace que este piso pase a ser un piso que está sirviendo en cierta manera a la planta baja. Y así era. Aquí solían estar los elementos de recepción, oficinas del palacio. Se lleva la vida al piso segundo, donde crea el gran balcón corrido. Ahí lo tenemos en el centro. Y después, a partir de este gran balcón, aparece un movimiento vertical donde es bueno que nada interrumpa el gran vuelo del balcón principal. En este caso es un esquema muy claro, el piso principal, y ya solo tiene el último piso, que es un piso, como veremos, de una mirada muy nostálgica. Y luego el gran alero, que aquí ha sido recortado, sería un gran alero que llegaría hasta la mitad de la fachada. Y por supuesto en el centro una gran portada. Fijaros esta maravillosa portada, que habla de elementos guerreros, porque la mayoría de estos navarros que triunfan en las Indias suelen ser militares y la corona les reconoce sus actos de valor y de defensa de la monarquía contra los piratas holandeses e ingleses. Este palacio, como veis, tiene esta fuerte composición horizontal, pero a la vez con este impulso vertical. Y fijaros en este último piso, esto es muy importante en el barroco. El último piso es un piso, por así decir, de articulación, como veis cambia el material a partir de esta cornisa, prepara ya la aparición del gran alero, en este caso fue cercenado el alero, y es un piso con una mirada nostálgica. Esta mirada nostálgica va a aparecer en la arquitectura popular española, ya existía esas pequeñas ventanas de los graneros, o esas troneras que se llamaban, esa mirada hacia el horizonte, hacia la lejanía. Hay que pensar también que cuando se hace este palacio, las casas de Pamplona todas eran mucho más bajitas, es decir, que estos grandes palacios barrocos destacaban en la silueta de la ciudad. Eso luego en el siglo XIX cambió, con el neoclasicismo y el romanticismo casi se duplicaron la altura de las casas. Pero esta mirada que la veis también en las villas de Palladio, en los palacios de Venecia, es la mirada hacia la lejanía, hacia la tormenta, hacia la infinitud, que es típica del barroco. Una mirada de nostalgia del barroco. Abandonamos ya ese palacio. Fijaros cómo recuerda. Aquí, este palacio antes tenía aquí una gran portada muy parecida al que acabamos de ver, el Palacio de Goyeneche en Madrid, que recuerda mucho el que veremos luego en la segunda lección, que es el Palacio Gendulain. Y fijaros, recuerda también este Palacio de Ribera, el Hospicio de Madrid, esa secuencia de la portada que rompe la escala de la casa. Aquí tenemos este gran palacio, y fijaros que hacia atrás tuvo ese jardín, muchos de estos palacios tenían ese gran jardín, donde tenemos estas maravillosas arquerías de ese gran jardín. Muy cerquita, enfrente, después de ver esos dos palacios que hemos visto antes, encontramos esta arquitectura. Fijaros, para mí es un enigma, porque esta barandilla puede recordar las barandillas rococó, veremos del último barroco, veremos algún palacio en Pamplona. La moldura de madera recuerda también este mundo, pero sin embargo este ritmo habla ya claramente de una casa de pisos, aunque fijaros que este balcón tiene preeminencia sobre todos los demás. Entonces son casas ya que para mí es un enigma, si son casas ya del neoclasicismo, del último barroco,
Un tema apasionante, casas muy bonitas. Al lado tenemos ahí tenemos la suerte de tener esa planta baja tan cuidada. Aquí aparece otro elemento que es una casa nueva, pero que ha tomado las barrotes y que tengo la duda de su planta baja, si es que existió aquí un gran palacio o si más lo ha reconstruido. Como veis, ya es una casa nueva, pero tiene unos elementos en la base que podrían haber pertenecido a un viejo palacio. Fijaros cómo esta casa ocupó gran parte del patio de manzana. Me extraña por qué en Pamplona no se arbola mucho más, no se jardina mucho más la ciudad. Es una ciudad cuyo casco viejo prácticamente casi no tiene árboles y eso hace que sea más duro o más frío. Pero lo mismo está pasando en los patios, incluso los que han sido recuperados. Me extraña cómo no hay una actuación municipal de premiar a los que jardinen los patios, como tampoco parece que la haya de ir limpiando los interiores de manzana. Porque uno de los problemas del casco es la luz, el sol, la ideación, el hecho de que las fachadas que dan al interior de los patios tengan vistas mejores y da la impresión que no se está actuando demasiado en eso. Aquí vemos otra casita con barrote, como veis, de pera y que de nuevo está pasando, como veis, una aparición de 3 pisos, nada menos, de como pasaba en las primeras casas. Y por un lado nos quedan elementos del barroco, pero aparecen otros elementos ya que hablan ya del neoclasicismo, del romanticismo. Aquí tenemos otra que le sucede lo mismo, un gran balcón en planta primera y una secuencia de balcones, pero que en cierta manera anulan por su fuerza, anulan este primer balcón. Aquí tenemos otra casita con balcones de peras, con estos vuelos excesivos que, fijaros que las primeras casas del barroco siempre están sujetas con pretinas de hierro y no les importa al barroco mostrarla, porque mientras que estas ya han sido reformadas las losas, incluso sobresalen de la balconada, lo cual es un tema muy extraño. Llegamos ya a la esquina y aquí vemos otra casita con barrote de pera, con barrote barroco, y al lado una casa que después del palacio va a tener la secuencia barroca. Fijaros, planta baja y planta primera, como de servicio, creando un zócalo enorme, y en planta segunda ya el gran balcón. Esta ya es una actitud más claramente barroca. Esta primera casa, como veis, tiene ya un balcón posterior, más austero, y indicaría la altura de las casas de esta primera época. Y aquí tenemos lo que hemos comentado antes. Fijaros estos preciosos elementos que habría que proteger para que no desaparezcan, y aunque venga un nuevo negocio, pues que deje los nombres de los antiguos y ponga su nuevo nombre. No sé si existe una protección de todos estos elementos. ¿Veis? Aquí aparece este elemento típico del barroco, el recercar el hueco, llevarse la carpintería casi a ras de fachada. En este caso tiene otro elemento muy interesante, que es la asimetría de los huecos, que es el neoclasicismo, que aquí lo tenemos, buscará siempre la simetría perfecta, la igualdad prácticamente de casi todos los balcones, mientras que el barroco no le importa tener este balcón exagerado, es su objetivo, y a partir de él probablemente tenía 2 ventanas que subían a los pisos ya de servicio, con un gran alero. Es decir, que esta pequeñita casa tiene todo el espíritu del mundo del barroco. Y aquí tenemos otra que ha hecho lo mismo. Estamos empezando ya a encontrar, fijaros ya a qué altura va ya el balcón principal, con su escudo, con su recerco de madera, con su carpintería casi exterior. Aquí tenemos el caso de un segundo balcón largo y luego la secuencia de balcones más modernos. Muy probablemente estas casas eran más bajitas y luego fueron elevadas en el siglo XIX. ¿Veis? Esta no ha tenido un entrepiso, pero sí que tiene la planta baja altísima, logrando que la escala de la ciudad pase a ser una escala más cosmopolita, una ciudad más típica del barroco. ¿Veis? Una casa muy bonita, muy elegante, con estos elementos. Al lado tenemos otra, como veis, ha bajado el nivel del balcón y estos compiten excesivamente con ese balcón principal. Sin embargo, el alero ha mantenido una mayor longitud que le dejaban. Como veis, son casitas un tanto parecidas. Esta evoca más el barroco por la altura que tiene. Y aquí pasamos ya a este gran palacio de los
cruzar Redín, que es un palacio del siglo XVII y que tiene, como veis, un palacio muy austero. La restauración quizá podía haberle dado más prestancia a este palacio. Por ejemplo, el alero, que sin duda este palacio tendría un enorme alero, o por ejemplo el haber recuperado la planta baja tal como fue. Como veis, es un palacio que queda muy austero, también es verdad que es del siglo XVII, con un maravilloso escudo, y donde ya tiene esta actitud del gran balcón, ya es un palacio del barroco. Fijaros que aquí han desaparecido estos balcones a ras, sustituidos por ventanas para dejar centro a este gran escudo. Y le falta, por supuesto, un gran alero que hubiese marcado la belleza de este palacio. Es un palacio de unos héroes de la historia de España, como son Tiburcio de Redín, aventurero, luchador contra los piratas holandeses, gran héroe de todas las Indias, héroe también en el Mediterráneo, que luego se hizo capuchino, un hombre de leyenda. Es una pena que en Navarra no se fomente conocer a estos grandes héroes. O su hermano, que fue virrey de Sicilia, superior de la Orden de Malta, que fortificó la isla. Gran parte de lo que hoy admiramos en Malta fue obra de él. Aquí tenemos el precioso palacio, que podría realmente tener mucha más presencia. Ahí enfrente tenemos una casa, esto para que veáis cómo en este ya siglo XX se usa la bandilla de pera, pero como veis ya mucho más tosca, mucho más pesada. Al lado tenemos otra pequeña casita. Fijaros, a veces cuando veo estas peras tan cercanas, a veces indica una época posterior. Como veis, esta es una casita ya con casi todos los huecos iguales, con lo cual indica que ya es una casa por pisos, una casa ya del neoclasicismo o del romanticismo. Aquí tenemos este inmenso palacio del Renacimiento que transformó una casa, la restauración alteró una casa que en cierta manera estaba más integrada en el casco viejo y primó el volver a ver este impresionante palacio del Renacimiento. Fijaros cómo el Renacimiento se comió muchísimas parcelas medievales y no le importó unificarlas en una gran línea horizontal. Esto también va a hacer el barroco, pero lo logra con menos intensidad. Y ahí tenéis, como veis, otra casita que también ha elevado al segundo piso el balcón principal en ese espíritu barroco, dejando el primer piso como un piso subsidiario, secundario. Fijaros qué diferencia con casas ya posteriores que buscan llevar la vida hasta la planta primera. Tenemos estas, fijaros qué bonitas estas ménsulas de estos pequeñitos balcones. Aquí probablemente este balcón está tapado, sus pretinas de hierro, sus jabalcones de metal que sujetaban, y ahí veis ya unos balcones nuevos. Pero fijaros, a veces las molduras del balcón indica mucho sobre el balcón. Aquí tenemos otra casa que, como veis, tiene también barandilla de pera. Y me extraña la estrechez del hueco, ¿no? Habría que ver exactamente cómo está construida para ver si este hueco realmente podría tener más entidad, ¿no? Es una casita. Luego, como veis, tiene este tema tan bonito de la secuencia muy tímida de los huecos que se van haciendo más pequeñitos conforme ascienden. Es una casa muy bonita, pero que la pobre no está cobrando la entidad que merece su planta primera. Aquí seguimos, aquí tenemos de nuevo balcones de pera sobre un palacio renaciente. Este hueco también es un hueco del barroco, ese gran hueco que vamos a verlo en otros palacios, que es tan alto que crean un travesaño intermedio. Para muchos tienen aquí una decoración, un tipo hueco muy barroco, porque el barroco a la vez quiere ser muy horizontal, atraparlo todo, unificarlo todo, y a la vez tiene un impulso vertical. Y tiene que suplir esos dos impulsos, juntarlos en una misma fachada. Enfrente ya, en la calle San Saturnino, tenemos, fijaros, aquí hay un gran escudo, lo que indica que aquí hubo una casa barroca, como luego fue ampliada, y como veis, todos estos balcones hablan ya del neoclasicismo, del romanticismo, incluso de épocas ya modernas, en que han usado el mismo barrote, pero el espíritu ya no es barroco, es de una repetición de huecos, como veis. Solo una casa claramente ya del romanticismo. Al lado sí que tenemos una casa barroca, fijaros, con su gran balcón, con la moldura recercando los huecos, con su gran escudo,
y con una secuencia en que este hueco domina todo este elemento, hasta el gran alero. Es una curiosa tensión hacia lo alto, donde toda la tensión está abajo. Al lado tenemos otra preciosa casita, con barrote de peras también, con ese curioso mirador que al final, hizo como el barroco, al final se llevó la vida al segundo piso. Claro, siguen los barrotes de peras. Y aquí aparece algo muy típico del barroco, que es un ático que queda por detrás del alero para no aparentar tanta altura, y es algo muy típico de la época barroca. Es decir, elevar un piso más, aunque oculto, a la visión de la ciudad. Al lado tenemos otra casa con barrotes de pera que, como veis, la actitud ya es más neoclásica, de huecos parecidos, aunque sí que mantiene del barroco esa disminución de los vuelos de cada balcón. Es la casa de los miradores. Aquí lo tenéis. Es una casa que es una gran casa, pero que la pobre no ha sido restaurada aún como se merece. Si ahora seguimos por la calle Jarauta, vemos, como veis, hay casas con barrotes de pera, pero que tienen una actitud no muy barroca. Ahí tenemos el precioso palacio que hablábamos en la Pamplona Oriental. Y aquí tenemos un ejemplo de otra gran casa que está oculta, estos bellísimos balcones, y que no sé qué puede indicar. Si habría que picar la fachada para ver, porque yo creo que estamos probablemente ante un gran palacio barroco. Fijaros también la sucesión tan austera ya de los últimos pisos, tan típica del barroco. Enfrente, continuando esta calle, fijaros, aquí hay la sucesión de restos de arquerías que tuvo este palacio, y luego aparece un gran balcón que es barroco en su horizontalidad. El barroco quiere atraparlo todo, pero que ha perdido la escala barroca, que tendría que haber estado un poco más arriba. Fijaros qué casa también tan bonita, esta gran secuencia de 3 balcones, y cómo estos últimos balcones tienen ya una barandilla que ya es romántica, como veis. Pero la elevación vertical sí que es del mundo del barroco. Y al lado, como veis, aparecen otros balcones, que estos sí que mantienen la idea barroca de llevar la vida un poco más alta para dar escala a la ciudad. Fijaros cómo logran dar esa escala, pero que parece que no llegó a unificar todo en un único balcón. Fijaros, también es una casa muy bonita y la pobre descuidada. Aquí ya vemos la calle Jarauta, donde vamos a ver pocas casas con balcón, pero nos asombra esta pequeñita casa. Fijaros que tiene una barandilla que alguien podría decir, no, esta barandilla es de 1900, ¿no? De la época de la Belle Époque. Podría ser, pero tiene elementos, fijaros, estas horizontales son ya del neoclasicismo, pero este dibujo podría ser una barandilla rococó, una barandilla de 1700, podría ser un palacio, casi un palacio veneciano, donde hubiera vivido Vivaldi. Fijaros qué casita tan humilde aparentemente, pero que tiene una maravillosa rejería. Fijaros qué preciosos también los pequeñitos elementos de vuelo del balcón. Es decir, es un gesto de una elegancia extraordinaria. La pena es cómo están sus plantas bajas. Aquí ya acabamos Jarauta y vemos otra gran casa con este juego de los balcones, que ya no son peras, son como rombos, como conos, pirámides casi, que van alternando. Me da la impresión que ya es un juego más moderno. Y ahí tenemos otra casa, también con esa escala de las casas antiguas, y con el balcón altísimo, lo cual indica también una actitud barroca. Ya vemos Jarauta, donde vemos aquí de nuevo un balcón en segundo piso, cual indica una casa, un palacio barroco. Fijaros también cuando veáis la barandilla que se ha curvado, lo que es indicio también de antigüedad, normalmente ya de un barroco que se dirige casi hacia el rococó, ¿no? Fijaros que como planta baja y primera forman parte de un zócalo, y veis, es una casa, la típica casita del barroco. Faltan aquí las ménsulas de hierro, pero vuelve a aparecer el balcón curvo, ese mismo aparece en piso primero, y luego el balcón a ras, una actitud muy barroca. Que para que esto no sea tan largo, pues por supuesto que el balcón se haya llevado a la segunda planta ayuda a compensar este juego de zócalo, cuerpo y coronación, una composición. Y aquí tenemos otra casita con balcones de pera, pero como veis ya una actitud más
más moderna, los balcones. Y ya vemos el final. Aquí tenemos una casa muy bonita que veis tiene balcones de pera y va haciendo ese juego del ritmo de adorno que yo sospecho que es un juego más moderno, pero uno nunca lo puede saber. Fijaros que es una casa unitaria, era una gran casa casi palaciega, muy elegante. Fijaros también qué estrecho es el hueco, cual suele indicar antigüedad, pero luego ha sido transformado en el romanticismo con esta delicadeza o modernamente, con las contraventanas que siempre aportan mucha riqueza a la casa y que luego ha sido pintada para que parezcan dos casas, cuando realmente era una casa. Bueno, el resultado al final es bonito. Y ahora si seguimos por la calle descalzos, aquí está esto que pasa en muchas ciudades, ese retranqueo que se hizo pensando que eso iba a mejorar las calles, normalmente las ha empeorado muchísimo. Creo que aquí habría que recuperar la alineación y crear un jardín y dárselo a los vecinos, porque al final los grandes monumentos quedan desvalidos. Y aquí tenemos otro impresionante monumento de los descalzos. Este es de 1644 hasta 1672. Sigue un poco lo que marcó el Jesús en Roma y lo que ha marcado, como hemos visto, Francisco de Mora y también Gómez de Mora, que fueron marcando en los conventos reformados de todas las órdenes religiosas españolas. Hay que decir que los jesuitas se llevaban muy bien también con Santa Teresa, con los descalzos, con las recoletas. Es una revolución en España que luego fue por toda Europa. Por toda Europa vamos a encontrar conventos de carmelitas descalzos, de descalzas, y muchos de ellos fundados a partir de España. Y lo mismo pasa con los jesuitas. Es una fachada impresionante, preciosa, que tiene restos de estos viejos alerones del barroco romano, pero con esta actitud ya más doméstica de los tres arcos que empiezan los Gómez de Mora en Madrid y en Ávila. ¿Veis? Es una fachada magnífica. La pena es que ha perdido la continuidad con las casas que había aquí y al final ha quedado a pobre muy. Luego fijaros, las farolas no le hacen mucho bien, ¿no? Casi pesan más ellas que la. Es una pena que edificios así tan fantásticos no tengamos algún tratamiento más de las placitas, algún árbol, algo. El urbanismo de Pamplona ha sido excesivamente duro, excesivamente frío. Quieren que Pamplona parezca una ciudad del norte, y no lo es. Y aquí seguimos, tenemos la preciosa fuente neoclásica de Pared. Sigue la calle Descalzos, con muy poquitas casas. Aquí tenemos, veis, una casita con un bellísimo balcón, lo cual indica que era una casa barroca. Fijaros qué precioso balcón. Y con la actitud muy típica barroca de austeridad y humildad en los últimos pisos para ceder todo el protagonismo a ese corazón, a ese centro de la casa. Al lado tenemos también fijaros, cuando veáis este adorno suele ser siempre posterior, ¿vale? O sea, es un balcón que quiere imitar el balcón de peras, pero ya veis que el tratamiento con todos los huecos iguales ya es moderno. Y aquí aparece al final, ¿veis? Una arquería que indica nuevamente o renacimiento español o barroco. Y esta arquería, con orígenes antiquísimos, es típica de Navarra y de Aragón, sobre todo en la Ribera Navarra, en la zona media, pero que en Pamplona había muchas arquerías así. La Plaza del Castillo estaba llena de edificios de arquerías. Fijaros que el zócalo está un tanto alterado. Estos balcones perfectamente podían ser del neoclasicismo, con este elemento recto, lo vimos al hablar de la Pamplona neoclásica, igual que con estas rejas, aunque es verdad que esta rejería, a veces austera, puede ser una rejería del barroco, utilizada en elementos más humildes o en fachadas laterales. Entonces, al final, como veis, al final con el tratamiento es una casa muy bonita y sobre todo le da prestigio esta gran arquería. Seguimos por el hospital, que era también un edificio realmente barroco, con esta nueva portada. La arquitectura moderna esta restauración le han quitado la gracia que tenía toda esta fachada. Aquí tenemos otra fachadita barroca. Fijaos esta secuencia de grandes edificios modernos, tanto el archivo como el antiguo convento dominico, como la arquitectura moderna peca siempre de frialdad, de falta de naturalidad. Todo lo contrario que era el barroco. El barroco mostraba el ladrillo, este era un edificio de ladrillo, podía haberse mantenido, usaba los balcones para asomarse sin ningún temor, las flores, las lonas, los toldos, y esta arquitectura moderna tan fría, de manera tan protestante, tan nórdica,
pues mata a las ciudades, sin ninguna duda. Aquí tenemos una secuencia de un gran colegio con otro gran lienzo que podía ser un gran lienzo romano del barroco romano. El barroco utiliza sin ningún temor el ladrillo, no le importa la altura de sus paños, no le importa sus dimensiones, busca siempre lo colosal, lo grandioso. Podía ser un lienzo barroco, igual que este. Y aquí ya subimos por calle Santo Domingo, aparece balcones de pera, como veis, de una gran casa un tanto hoy olvidada, pero con cuyos balcones ya son más típicos del neoclasicismo. Y fijaros, ese alero es el típico alero del neoclasicismo. Es decir, es una casa transformada ya en una casa de pisos neoclásica. Aquí tenemos otra. Fijaros, cuando veáis el ladrillo exagerando mucho el dintel, es decir, utilizando muchos ladrillos para formar el dintel, o cuando de aquí sale la pieza de la clave con unos ladrillos que salen, a veces incluso con un arco, pensar que estamos siempre ante una casa barroca. Y fijaros, aquí tenemos este detalle del marco que envuelve el hueco, aunque los balcones no son barrocos, y el alero es neoclásico. Y es una casita, probablemente es una casa barroca transformada en el neoclasicismo. Y aquí tenemos otra que, fijaros, también es un enigma, esta barandilla. Si esta barandilla podía ser del último barroco, del rococó, antes del neoclasicismo, como podía ser ya esa barandilla, podía ser ya una barandilla neoclásica. Pero fijaros el tema del recerco, el paño casi en la ventana, un tema muy bonito de una casa que podía ser una casa también del barroco. Llegamos ya hacia ascendiendo y vemos otra casa que, como veis, tiene muchos gestos del barroco, que es unir planta baja y planta primera para que destaque, en este caso, destacaría la planta primera o la planta segunda. Fijaos la gran verticalidad que tiene la casa. Es una casa también de espíritu un tanto barroco, con esos huecos últimos, aunque probablemente han sido levantes posteriores. Tenemos otra casita que todo esto se transformó era más estrecha la calle, se derribaron las casas, con unos preciosos balcones de peras y con este precioso esgrafiado de la fachada. Damos Santo Domingo, también otra pequeña fachadita barroca. Y aquí aparece una de las grandes piezas del barroco. Fijaros, esta es una casa neoclásica y romántica, muy bonita, y deja paso a este precioso seminario que era para los seminaristas del Bactán. Fijaros qué bonito detalle que es. Zócalo, ladrillo visto, a veces encebollado, un primer piso más austero que permite que se desarrolle la gran portada y el piso del gran balcón volado del mundo del barroco. Y luego la galería, una composición preciosa, fijaros, con los grandes escudos. Todos son de 1730 aproximadamente, este edificio del Palacio Arzobispal. Con el ladrillo a tizón suele ser también, tizón es cuando está metido a lo profundo, un símbolo también del barroco. Fijaros la gran galería, es un edificio realmente fantástico. Fijaros, sin embargo, en esta fachada lateral, que probablemente daba a un barranco, por eso aparece un balcón donde en la otra había aparecido, el balcón se había dejado al primer piso, pero aquí ya, como probablemente bajaba la cota, aparece ya este primer balcón. Fijaros qué secuencia tan bonita. Casi uno podría pensar que está preparándose para una plaza, para una gran plaza, espero que, no lo sé, si aquí realmente llegó a haber un espacio de mercado quizás, o de algo que podría ser, porque aquí está el mercado, estaba el ayuntamiento, quizá está hablando de que había mucha vida en este entorno. Y como veis, gira ya, te aparecía el nuevo edificio. Fijaros qué pieza tan preciosa. Es una pieza barroca, fijaros en la potencia que tiene aquí la arquería, cobra un sentido tremendo, casi se come el piso principal aquí, es un edificio muy interesante, muy bonito. Y aquí veis la secuencia de este gran cubo del barroco con la torre de Santo Domingo y la torre de San Fermín. Ahí vemos el nuevo ayuntamiento, por desgracia derribó un edificio barroco para nuevas actuaciones. Si ahora vamos ya acabando, la calle San Francisco, aquí estaba en lo que eran las Salesas, estaba el Palacio Armendáriz, otro gran palacio barroco que desapareció. Vemos casas más modernas que están usando el balcón de pera, como veis, sobre una casa antigua.
cogemos esta preciosa calle de San Francisco para llegar a esta plaza donde vimos al borde de la Pamplona romántica este maravilloso edificio, ese edificio ya realmente de la Pamplona de Belle Époque casi. Y aquí aparece, como veis, de nuevo un balconcito de esta rejería del barroco, pero ya con una composición más moderna en los huecos, como veis. Ya ha quedado como el recuerdo del gran balcón corrido, pero se ha perdido la intención barroca. Aquí tenemos otra casita del barroco. Fijaros que esta es muy tímida, no tiene el gran balcón, pero sí tiene ese maravilloso escudo. ¿Veis? Casa muy austera. Y sí, una pena que no se vea la capilla de la Virgen del Camino, una capilla maravillosa. Si alguien quiere saber lo que es el último barroco, el rococó, que vaya a ver los ángeles que están en el retablo de la Virgen del Camino, o que vaya a ver este espacio. Y fijaros cómo en Pamplona las cúpulas del sagrario, del altar, de la Eucaristía, están flanqueando, ¿veis? La cúpula de San Fermín, la cúpula de las Agustinas Recoletas, van flanqueando la ciudad. La ciudad se va convirtiendo en una sucesión de sagrarios. Aquí tenemos la cúpula de los descalzos y tendríamos la del hospital, la capilla del hospital. Y aquí tenemos la de la Virgen del Camino. Fijaros cómo al final van flanqueando de sagrarios la ciudad barroca y a la vez también de conventos. Aquí estaba Santo Domingo, el hospital, dominicas, descalzos, recoletas, San Fermín. Es una ciudad barroca. La pena es que es una ciudad medieval y no hay perspectiva para ver las grandes cúpulas barrocas ni los escenarios barrocos. Aquí era donde había otro gran palacio barroco que se derribó para hacer el hotel. Tenéis por detrás de la capilla de la Virgen del Camino, aparece esta arquería también barroca. Y aquí veis cómo veis de nuevo una casita con balcones, pero como veis la actitud ya no es barroca, ya está partiendo en distintos pisos. Es una casa. Y aquí tenéis San Felipe Neri, justo cuando muere, se está construyendo cuando va a morir Albinoni, 1751. San Felipe Neri funda los filipenses a la vez que los jesuitas. Tiene mucha más devoción en Italia que en España, pero bueno, es curioso encontrar la capilla de San Felipe Neri, porque hay pocas ciudades españolas que tengan filipenses en sus cascos históricos. Fijaros qué precioso alero. Ya es un alero más clásico. Un detalle muy bonito. Y aquí acabamos ya en este conjunto. Estas casas se hicieron nuevas, fue una pena, se derribaron casas antiguas y no han logrado dar personalidad a ese rincón tan importante. Como veis, es una encrucijada que llega a la muralla del Burgo, la vaguada donde Carlos III hace el ayuntamiento, otras casas que también se derribaron aquí. Es un conjunto un tanto confuso, con muy poquito arbolado. Y aquí tenemos el precioso ayuntamiento. Por desgracia se derribó toda su escalera barroca, todo su interior en una operación salvaje para hacer un edificio nuevo, que decían que la escalera ocupaba demasiado y que estaba en mal estado. Bueno, y quedó solo la fachada. Es una fachada preciosa que esta fachada es de 1755. Fijaros que aquí por primera vez vamos a ver una rejería influida ya por el gusto francés, que es la rejería rococó, que es una rejería que abandona el barrote de pera, muy típico español, y usa un cuadradillo de metal para hacer estos dibujos que son realmente una preciosidad. Y es una barandilla que suele indicar ya que hemos rebasado 1750, aunque como veis la barandilla de peras sigue hasta el siglo XX por el éxito que tiene, pero bueno, es indicadora ya de un gusto diferente, mucho más delicado, mucho más de disfrute, con dibujos diferentes, que viene un poco de Francia con la monarquía borbónica. Fijaros qué fachada tan preciosa, que cansados igual de verla, a veces no se valora, ¿no? Unas estatuas preciosas. Es una fachada muy bonita. Esta es la nueva actuación, que trató de imitar un poco un gran palacio barroco, pero la pena es que habían destruido el verdadero palacio que estaba detrás. Como veis, el barroco todo busca en cierta manera una continua emoción, rompe las normas. De aquí hay un frontón original, como veis, ha sido roto, grandes esculturas, es una fachada muy, muy barroca. Y aquí nunca renunció a poneros fotografías antiguas, porque a veces para ver el espíritu de un edificio hay que
Hay que ver cómo era antes. Yo tenía un amigo sacerdote que decía que él siempre llevaba una foto de él de pequeño en su cartera. Y así cuando de vez en cuando la miraba parecía, me tengo que parecer a él, me tengo que parecer al niño que fui. Y en cierta manera hay que hacer eso también con las ciudades y con los edificios. Buscar cómo fueron. Y fijaros, a mí me encantan estas fotografías de los años 50, 60, no solo porque creo que la luz ha cambiado, había una luz más cálida antes en aquellos años. Es una teoría que yo tengo que dicen no puede ser. Digo, ¿por qué no? La Tierra, el sistema solar se mueve dentro del universo. Eso puede hacer por que la luz vaya cambiando. O si no, ¿qué piensa uno? ¿Que los paisajes de Claudio de Lorena, la luz, era entonces, él se inventaba ese paisaje o es que la luz era así? O los paisajes de Velázquez, que ahora uno los ve y ahora tienen otra luz. Yo creo que la luz va cambiando a lo largo del tiempo, así como va cambiando la arquitectura y puede ser uno de los elementos que influye en el cambio de la estética de un siglo. Y yo creo que la luz de estos años era una luz más cálida, a los que preciosas fotografías. Los contrastes eran más fuertes, sin ninguna duda. Otro amigo me dice, no, esto era por el revelado de las fotografías. No lo sé. Nunca he vuelto a encontrar la calidez de estas fotografías en las fotografías modernas. Parece como si la luz se hubiera vuelto más fría, menos cálida. Fijaros qué preciosidad y parece que se están haciendo una fotografía. ¿Veis qué contrastes de eso? Esta era una colección de Escudo de Oro. Tenía unos fotógrafos extraordinarios. Normalmente eran las mejores fotografías. Había también otra casa de fotografías Arribas de Zaragoza, con fotografías muy bonitas. Pero Escudo de Oro lograba unos contrastes. Era una fotografía estupenda. Fijaros aquí con las preciosas grandes banderas. La bandera de Pamplona y la bandera de España. Es una fotografía también de Escudo de Oro, pero hecha en otro momento distinto. Y fijaros, me encantaban. Algún día haré una charla sobre las ciudades en la noche. Qué poesía tienen las fotografías nocturnas. Fijaros el cielo que está allá. Qué preciosa fachada. ¿Quién dice que esto pesa demasiado sobre los pisos inferiores? Que es un edificio se considera un edificio cabezón cuando pesa demasiado. Pero bueno, eso es muy típico también del barroco, el producir esas sensaciones de aplastamiento, muy típico del manierismo y del barroco. Y bueno, para que nadie diga que cualquier tiempo pasado fue mejor, tenéis estas preciosas banderas, la maravillosa fachada decorada para Navidad del ayuntamiento. Y muchas gracias.